Hola Tamara, ¿qué tal? Hola, buenas. Esta voy a poner continuar. Ahí está. Ah, vale. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar en el podcast. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Sí, yo también encantada de participar y además justamente que tú estás en este tema de la alimentación, que es algo que en este momento veo sumamente importante, así que encantadísima de estar aquí contigo. Fenomenal. Pues si quieres, para que te conozca un poquito más todo el mundo que escucha el podcast, me gustaría que te presentaras y nos contaras un poquito de dónde vienes. Bueno, yo como se nota soy argentina y allí tuve la suerte de nacer en una familia que ya justamente a nivel de alimentación, vamos, yo he nacido en plena macrobiótica, en etapa Ah, macrobiótica y luego naturista, o sea que vamos. Y he ido a escuela Waldorf, o sea, ya todo como muy desde una cuna bastante alternativa. Y desde ahí ya me fui a Alemania, donde estudié pedagogía Waldorf, arte de la palabra, que es esta especialidad en el lenguaje, pero no solamente a nivel tradicional como la logopedia, sino el aspecto curativo también de los diferentes sonidos, como una medicina de alguna manera de la vibración de los sonidos y del lenguaje. Y después también me especialicé en dificultades de aprendizaje, también desde esta línea diferente, que está muy basada en todo el tema del movimiento y que hoy día desde la neurociencia está como muy validado. Podríamos decir que en esa época, hace 20 y pico de años, todavía no se hablaba desde la neurociencia de esto, y desde este otro camino yo ya había escuchado mucho de lo que ahora ya se habla. Entonces, bueno, con esto es que vine a España y llevo muchísimos años, o sea, primero he estado más realmente más directo con los niños a nivel terapéutico, con dificultades de aprendizaje, he tenido un jardín de infancia Waldorf, he trabajado muchísimo con teatro, con niños, en todo lo que es el espacio de tiempo libre, y ciertamente hace varios años que ya me dedico casi en exclusiva, aunque mantengo algunas terapias, en el tema de formación y concienciación de los adultos para que tanto los maestros como los padres, todos los que interactúan con los niños, tengan otra conciencia para facilitar su desarrollo. De esto empecé realmente desde los principios, o sea, yo siempre trabajé con adultos, pasa que es como que a medida que pasaron los años vi que para multiplicar el efecto de mi trabajo y de este mensaje que quiero dar, era importante ir directo a las familias y a los maestros. totalmente. Y tú fuiste directamente, comentabas que habías estado en Alemania estudiando toda esta metodología y demás. ¿Fuiste a propósito a estudiar allí o simplemente estabas allí y allí empezaste a estudiar todo este tipo de formaciones? Bueno, realmente las casualidades no existen. Y yo lo único que tenía claro cuando a los 18 años terminé la escuela es que quería un año como de pausa, porque me gustaba todo. Mi problema era que a mí tantas cosas me apasionaban que era muy difícil decidirme qué estudiar. Y me tomé un año libre de prácticas trabajando en un centro, también Waldorf, con niños con discapacidad, como de voluntaria. No hice un voluntariado. Y estando ahí, es que decidí prolongar mi año a 5 años más de estudios, es decir, en total estuve 6. Mi idea era volver a Argentina una vez hubiera terminado mi formación a los 6 años, pero a todo esto se cruzó un español, me casé y ya me vine a España. Maravilloso. Y aquí estoy, ya con 2 hijos muy grandes que ya han terminado la universidad, o sea, realmente eso llevo en España la edad de mi hijo mayor, o sea, 24 años y pico. Ah, pues ya llevas un tiempo, sí. Sí, 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 Vale, sí. si quieres, Tamara, nos has comentado sobre toda esta metodología Waldorf, no sé si la pronuncio bien. Muy bien. ¿Nos podrías desarrollar un poquito más en qué consiste? Porque creo que ahora como hay tantas metodologías diferentes y muchas veces se mezclan unas con otras, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. ¿En A qué ver, diría consiste? que sí, que lo más distintivo para mí de la pedagogía Waldorf es que está totalmente centrada en el apoyar el desarrollo de los niños a nivel físico, emocional y mental, es decir, y espiritual, podríamos decir, o sea, en todos sus cuerpos y sus campos. No está, o sea, el foco no está puesto, aunque luego el resultado es ese, pero el foco no está puesto en que aprendan más rápido, más esto, más lo otro, sino que el foco está puesto en que sea una educación buena para la salud. Y esto es algo que es mucho más, o sea, hoy día se entiende mucho más que hace 100 años. Una educación buena para la salud. Es decir, ahora, bueno, ahora ya seguramente lo seguiremos desarrollando, pero justamente ver que sea
una educación que no desgaste, que no prematuramente gaste mucho toda la parte mental, que justamente también gasta, por así decir, al cuerpo físico. Y sobre todo eso, cada cosa a su tiempo, eso podríamos decir que también es algo muy fundamental de la pedagogía Waldorf, porque incluso hay otras pedagogías que también trabajan lo emocional, lo mental, lo físico, pero teniendo el foco de la salud, vemos que no da igual en qué momento trabajamos el cuerpo, en qué momento trabajamos las emociones y en qué momento trabajamos la mente. Y así es que toda la pedagogía Waldorf está organizada en septenios, que eso es algo que también ahora se habla más que hace unos años, y vemos que eso, que el primer septenio está enfocado en que lo que tiene que madurar y a lo que hay que apoyar, y toda la educación debe apoyar el desarrollo físico. O sea, es el cuerpo físico el que, y etérico, porque ahora también se habla de cuerpo etérico, también ahora ya me atrevo a decir más palabras porque creo que ya están más en la conciencia de la gente, es el cuerpo energético, ¿no? Podríamos decir que los meridianos de la acupuntura sería el cuerpo energético, ¿no? O sea, toda esa parte es lo del primer septenio, entonces todo está enfocado a cuidar ese cuerpo físico y energético. Mientras que en el segundo septenio ya aparece todo el aspecto del sentir y de ahí las artes, o sea, en el primer septenio diríamos que el eslogan es se aprende haciendo, es decir, matemática no es estar en la matemática, sino simplemente es coger una piedra, sentirla, el peso, o sea, que luego esa información se va a transformar pero que como tal es pura experiencia sensorial. Diríamos que el primer septenio es hacer experimentar con el cuerpo, con los sentidos, conexión con la naturaleza, cuidar el cuerpo desde diferentes ámbitos, sueño, alimentación, etc. Siguiente septenio vemos que ahí sí toca los primeros aprendizajes más troncales y básicos, pero a través del arte, para que haya una experiencia de que todo lo que aprenden lo experimenten con el cuerpo, pero también lo sientan, es decir, que toda esta parte, que realmente haya un vínculo afectivo con todo lo que aprenden. Incluso en el currículum Waldorf, cada aprendizaje no es aleatorio el currículum, sino que es cuando para el niño ese tema es más afín. Un ejemplo, en cuarto de primaria se trabajan a los griegos. ¿Por qué? Porque la respiración ha conectado en su punto más, o sea, es como que ha madurado la respiración a nivel corporal, hay el máximo equilibrio y como que son pequeños griegos. Y entonces hay como una fácil identificación con el mundo griego y también a nivel poético se trabajan ritmos que ayudan en ese proceso de madurez de la respiración. O sea, todo está increíblemente como entrelazado con lo que sería el desarrollo físico-fisiológico y emocional. Y luego, bueno, el siguiente septenio ya, en la secundaria, podríamos decir que ahí sí se está enfocado a un pensamiento libre, autónomo, crítico, propio, pero es como decir, cuando he podido desarrollar una base corpórea, una base emocional sana, entonces también los pensamientos ahora sí pueden ser libres, porque otro eslogan de la pedagogía Waldorf es educar para la libertad, que no hay que confundir con otras pedagogías libres, que hagan lo que les dé la gana, que no es que esté mal, simplemente son diferentes enfoques y diferentes aspectos. Esto es como que sí que hay como un acierto llevar en una línea, aunque luego hay mucha libertad, claro, pero como que sí que es verdad que hay una línea, y el objetivo es que si yo como ser humano he conquistado mi cuerpo, mis emociones y mi yo, mi individualidad y mi pensamiento libre, autónomo y eso, crítico, entonces soy un ser humano libre. Es decir, con 18 años, 19, 20 me siento libre, que es la sensación que yo como alumna Waldorf siento. O sea, yo siento que de alguna manera he hecho mi camino un poco a mi bola, como quien dice. O sea, nunca he pasado por el aro, o sea, no he hecho nada tradicional, nada como debe ser. He hecho todo al revés de lo que debe ser y me ha ido muy bien. Entonces es como que ese coraje de hacer lo que el corazón te, o sea, lo que manda el corazón, lo que te dicta desde dentro hacer, yo creo que esa es una semilla que yo personalmente le agradezco profundamente a la pedagogía Waldorf. ¿Y tú siempre has trabajado con esta pedagogía o has probado otras alternativas diferentes? ¿Lo que tú has visto y experimentado siempre ha sido a través de esta pedagogía? ¿O O como sea, profesional has hecho otras cosas diferentes? yo como profesional es como que la pedagogía de Waldorf la tengo como totalmente integrada en mi ser, o sea, no es algo que sale de la cabeza, sino que es algo que simplemente llevo conmigo. De hecho, que cuando creé la escuela, el jardín de infancia aquella vez, en realidad fue porque la gente veía que yo hacía actividades para niños, hacía teatro, tenía un coro infantil, tenía actividades artísticas, hacía campamentos de verano, tenía terapias y les gustaba mucho mi manera.
Entonces me dijeron, queremos que nos hagas un jardín de infancia, aquí en el pueblo. Y entonces yo les dije, vale, entonces hago un jardín de infancia Waldorf. Me dijeron, no, no queremos un jardín de infancia Waldorf, te queremos a ti. Y yo le digo, ya, pero es que yo vengo con el paquete incluido. Como decir, es lo que yo sé hacer. Pasa que es verdad que como siempre tuve un estilo dentro de lo Waldorf muy propio y muy fresco, la gente como que no me lo identificaba como Waldorf, pero la esencia más profunda yo siento que sí es lo que llevo. Y sí que luego sobre esa esencia he hecho muchas variantes de incorporar, de introducir, o sea, como darle realmente un toque de adaptarlo al momento, adaptarlo a esos niños, adaptando a esa situación, adaptando, o sea, ahí es donde yo sí que he hecho un trabajo incorporando otros aspectos, ¿sí? Pero diría que en esencia, que de eso se trata, en esencia me considero Waldorf, o sea, que es mi camino. Otra cosa es que ha sido un camino individual, porque también no he formado parte de colectivos, o sea, no he estado en una escuela Waldorf. Es decir, que yo he ido, lo he dicho, también en lo Waldorf un poco por libre, he sido como la oveja negra durante muchos años, hasta que al final, dentro de esa oveja negra, han visto que vaya, la oveja negra, pues parece que Pero al final yo creo que es la ha forma, renovado ¿no? mucho. Yo creo que es la forma al final, porque bueno, las bases y la metodología puede estar detrás, pero lo que podemos también aportar a los niños, a las personas con las que trabajemos de forma individual, no sé, fomenta esa individualidad. Ellos van a Pues, coger lo que quieran y necesiten también. sí, por ejemplo, un ejemplo de esto es que dentro de las bases de la pedagogía Waldorf está el autodesarrollo del adulto, del maestro o del padre, es decir, como que realmente uno tiene que ser ese modelo digno de ser imitado y por eso se tiene que trabajar mucho a sí mismo. Entonces, desde lo Waldorf hay unos ejercicios que son fabulosos, no digo que no lo sean, son maravillosos para hacer ese trabajo personal, pero mi sensación es que son muy difíciles en general para la gente y que hay muchos caminos de autotransformación, de trabajar con la propia sombra, de trabajar. Entonces, como tal, en ese sentido es como si fuera que yo como recomendar de repente hay gente que le recomiendo, pues hazte una constelación familiar, pues o sea, es decir, que en ese sentido es que tengo como mucha apertura de para llegar a ese objetivo, pues a veces hay que, ¿no?, tirar de lo que hoy día tenemos a disposición. Ujú. O lo mismo de la neurociencia, de muchas cosas que sabemos desde la pedagogía Waldorf, pero con un lenguaje, ahora lo podemos de alguna manera validar o, o, o expresar con unas palabras más modernas, incorporando también aspectos desde este otro aspecto más científico. Entonces eso es lo que yo siempre he intentado hacer, como no tanto otros tipos de pedagogías, porque eso menos, como abierta a lo que hay en el mundo, de diferentes cosas, ¿no? O sea, en general, porque también como yo trabajo con el lenguaje, pues eso, más la corriente del lenguaje, de las diferentes terapias de movimiento, de cosas de reflejos, o sea, como que a ese nivel sí que es verdad que me he nutrido mucho. Claro, muy bien. Y a nivel de, o sea, imaginando que a una familia, por ejemplo, le interesara este tipo de pedagogía que estás comentando, pero a lo mejor no tuviera acceso a un centro Waldorf o lo que sea X, o muchas veces hay este tipo de centros son solo para la primera infancia, pero luego los niños tienen que pasar a otros centros diferentes. O sea, ¿crees que se puede integrar ambas pedagogías, ¿no? La Waldorf y un poco más la convencional que a la que estamos acostumbrados? A ver, yo misma he sido un ejemplo de eso, o sea, no yo, sino como madre, porque cuando mis hijos tenían 6 y 4 años, que habían ido hasta los 4 años la pequeña y hasta 6 el mayor, o sea, completado el infantil Waldorf, vivíamos en Madrid, hicieron escuela Waldorf y después nos vinimos aquí al pueblo, al campo. Y entonces aquí, pues, fueron a la escuela pública. Mucha gente me dijo que por qué yo les mandaba a la escuela pública, que si no era una incoherencia con mi manera de pensar. Y yo lo que decía es que es muchísimo lo que se puede compensar desde casa. Y ahora que ya son grandes, puedo dar fe de ello. De que así como podrían ir a una escuela Waldorf, pero luego la casa ser un desastre, podrían, o totalmente en otra línea, también es posible que vayan a una escuela normal, tradicional, y que uno compense en casa. Entonces la compensación está desde muchos diversos ángulos, es decir, ya lo primero, la alimentación, o sea, es básico, básico, básico hoy día y más que nunca el tema de la alimentación, o sea, si uno quiere tener un pensamiento libre, sentirse bien en el cuerpo, en las emociones y además eso, para un aprendizaje eficaz,
la alimentación natural, o sea, alcalina, fuera todo lo que es chatarra, todo, vamos, el tema de las harinas blancas, los azúcares, o sea, todo eso fuera, y ya uno ha hecho una labor enorme para el desarrollo y para el aprendizaje, aunque parezca mentira. Después el tema de la conexión con la naturaleza, es decir, y el movimiento, que en la escuela están sentados todo el día, pues es saber que no es que llegan a casa y hacer los deberes y si queda tiempo nos vamos al parque. No, no, es saber las prioridades. Lo primero es, o sea, yo hacía la antieducación. Yo, mis hijos era, venga, aquí vamos a salir, vamos para afuera, a montar en bici, a correr, o sea, es como que siempre o sea, la propuesta que les hice es primero quitarse un poco toda esa densidad de la escuela, primero volver a activar el cuerpo, oxigenarse, conectar con la naturaleza, hacer un reset, y desde un estado mucho más centrado y bien, pues hacer la tarea cual trámite, sin darle peso, sin darle importancia, ayudándole si hacía falta, y también viendo que si un niño está bien y tiene las bases para que el aprendizaje vaya bien, que entre eso está buen movimiento, buen sueño, buena alimentación, pues también es que hacen la tarea más rápido. Por tanto, tampoco la escuela se nos mete tanto en casa, que eso es lo que viví yo, que la escuela conseguimos mantenerla a raya. O sea, como diciendo, lo mínimo, ¿no? Porque aquí sabemos que es lo importante y queremos darle tiempo a lo importante. Dentro de esas cosas importantes también está, por supuesto, cuidarles a nivel emocional, que la escuela pública suele tener un machaque importante, no siempre, pero sobre todo si les cuesta a los niños, el machaque es que no puede, es que no sabe, y eso es lo que nosotros en casa nos toca compensar. Claro que puedes, claro que sabes, vale, esto es que no sé qué, es decir, cómo les protegemos y les creamos como toda una barrera emocional para que incluso aquello que viene de fuera resbale. O sea, es como ponerles una capita de crema para que lo que venga, y luego saber que los primeros años son los básicos, y si pueden, aunque sea en infantil, llevarles a una escuela alternativa, aunque no sea Waldorf, pero algo que no les meta mucha caña. O sea, si es una escuela, bosque escuela, que simplemente los niños están corriendo por el monte, va a ser muchísimo mejor que ir a una escuela pública. Es decir, que cualquier alternativa va a ser en general mejor. Y si es una escuela sencillita, pública, digo, que no tiene justamente mucho renombre, que no tiene mucha exigencia, pues también mejor. Es decir, Claro. que ahí también es que uno mismo sepa, o sea, es que están los que les mandan a la escuela bilingüe, súper no sé qué, y bueno, es que uno tiene que saber qué es lo importante. Entonces, claro que como padres damos ahí una impronta importante. Claro, los primeros años realmente son Es la base. fundamentales. Todo es importante, pero los 2, 3 primeros años sabemos Sí. que marcan una diferencia. Eso es ni que hablar, o sea, los 3 primeros años ni que hablar, y luego ya si uno puede de 3 a 6, pues ya es como saber que si hasta los 6 has podido dedicarte la máxima conciencia, la máxima atención, entonces es como que ya eso ya marca la impronta de que también van a tener una resiliencia para de alguna manera confrontarse con ese otro mundo y no tomárselo tan en serio de alguna manera, relativizar, no dejar que les entre tan profundo, y también si no les entra tan profundo todo este modelo, entonces también poder a los 18 cuando terminan, cuando cumplen con todo, sacudírselo otra vez, como decir, a ver, esto no iba conmigo, fuera, fuera, fuera. Y quedarse con lo esencial de lo que uno con la vida quiere hacer. A ver, un ejemplo, por ejemplo, me acuerdo mis hijos cuando iban en el bachillerato a las reuniones de orientación ocupacional, les decían, bueno, tienen que fijarse porque esto tiene salida, estas carreras tienen salida, y yo hablaba con mis hijos y les decía, pero por favor, qué aberración, o sea, borren ahora mismo todo lo que les acaba de decir esa señorita, o sea, una aberración absoluta, hagan lo que sientan, hagan lo que el corazón les lleva, dense el tiempo que haga falta. Mi hijo 2 años se tomó libre viajando y eso porque no sentía el impulso de estudiar. Fabuloso, ella tuvo el impulso de entrada, fabuloso, pero han sido impulsos que vienen desde dentro. Entonces eso es lo que hay que tratar de alguna manera de ver cómo consigo que mis hijos, a pesar del sistema, se mantengan íntegros, llenos de ilusión por la vida, y conectados con sus talentos, con su propósito de vida. O sea, ese es el objetivo de la vida. Entonces, solo se trata, o ya hacemos mucho, si conseguimos que no les machaquen y que crean que no saben, que son malos estudiantes, que son... O sea, ese es el objetivo, que no les machaquen. O sea, que ellos se mantengan, vale, igual no soy bueno en matemáticas, pero
pero aunque sea mi madre me dice tengo una conexión tan grande con el perro y con los animales que seguro voy a poder hacer algo, por ejemplo, con los animales, o es que se me da muy bien cocinar y ayudar en la cocina y podría ser cocina. Es decir, no verlo como el que es mal estudiante va a cocina, sino que hay niños que realmente tienen un impulso de jardinería, carpintería y todo está bien. O sea, Totalmente. es que se trata de que cada uno vea dónde está su pasión, qué le va fácil, porque lo que hacemos fácil y con entusiasmo, por ahí van los tiros. Claro. Entonces, con poder respetar en los niños, o sea, cuidar eso y que la escuela no les maltrate demasiado, ya hacemos gran labor. Claro, yo creo que al final un poco la clave es, o sea, a veces tenemos que hacer uso del sistema Mm, porque está ahí, porque no tenemos más alternativas y porque el mundo es así, punto, pero no tenemos por qué dejarnos absorber por el sistema, ¿no? O sea, es una eso es, herramienta que podemos utilizar, pero que no tiene por qué marcar la crianza de nuestros hijos. efectivamente. Y mi experiencia como madre es que es posible, o sea, es posible. A ver, yo por ejemplo tomé una decisión potente que fue que en ese momento era o seguir en Madrid, escuela Waldorf, pero yo con un nivel de estrés galopante porque toda la economía era muy difícil y significaba muchas horas de trabajo y una madre estresada, o hacer un cambio de 180 grados y venirse a vivir al campo. Entonces, bueno, a veces es que hoy día también toca replantearse también nosotros adultos que queremos. Igual tenemos un Claro, trabajo que nos estresa, esto, lo otro, y también de cara ya no solo a los hijos, sino también nosotros y ver que si nosotros estamos felices con nuestra propia vida, si nosotros estamos serenos y tranquilos, entonces también lo que vayamos a poder darle a los hijos es mejor. Yo les quité la escuela Waldorf, pero les aporté todo un medio de conexión con la naturaleza, de un ritmo lento, de espacio, de vida, donde todavía pueden abrir la puerta y salir a correr, donde luego viviendo en el pueblo van a tocarle el timbre al vecinito. Es decir, vemos que sí, que muchas veces la gente va a las ciudades porque ahí están las grandes escuelas, pero yo creo de verdad que estamos en un momento en donde yo ahora mismo hago gran propaganda y reivindico la vuelta a los pueblos y a la naturaleza y a una vida más tranquila, porque desde Internet, ya ves, estamos haciendo una entrevista, yo me entrevisto con México, con cualquier país y estoy en una finca en el campo, al lado de las bien, montañas, o sea, claro que sí. Vale, Tamara, pues como estamos centradas en esta etapa infantil hasta los 6 años, que era la que queríamos tratar un poquito más, y vamos a ver el tema de las rimas con movimiento, que tú, pues gran parte de tu trabajo es ese y es maravilloso, creía que era muy interesante que tratáramos un poco el tema de la lectoescritura, ¿no? De cómo sí, los niños estupendo. aprenden a leer y a escribir pues desde su primera infancia, porque sabemos que en esta educación un poco más convencional a la que estamos acostumbrados, pues lo normal es que, o por lo menos lo que yo veo creo que es así, es que los niños entran en su primera etapa infantil en los coles a partir de los 3 años y desde ese momento en la mayoría de los sitios ya se está fomentando este aprendizaje pues temprano, ¿no? De aprender, ya empiezan con sus fichitas, a empezar a aprender letras, a empezar a intentar leer y de hecho yo he visto niños que desde con muy poquitos años ya están leyendo y escribiendo algunas cosas. Y bueno, de hecho, más allá te digo que yo lo he visto incluso en jardines de infancia, donde los niños mucho más pequeños ya están con las fichas y demás. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué información tenemos? ¿Qué se sabe a nivel de, pues, esto, neurociencia, desarrollo del niño, toda la información que tenemos a Bien. día de hoy sobre esto? Bien, o sea, la síntesis, empiezo por la síntesis y luego lo desarrollo. La síntesis es que es una aberración. Bien, Esa es la síntesis. O sea, que lo primero es saber que por lo menos uno no subirse al carro de también exigirle a los niños algo que en sí mismo es una aberración. Eso es lo primero. Eh, Realmente diferente es, por eso también me gusta recalcar, que los niños aprendan, es decir, que sin enseñarles, de repente hay niños que tienen ese impulso natural y nos ven escribir y nos preguntan una palabra, una letra, y de manera natural de repente les vemos que están leyendo y escribiendo. Pero como sistema, eh, imponer la enseñanza de cualquier cosa en la etapa de infantil es una aberración. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que no habría que enseñar nada, en donde los niños exclusivos, o sea, en donde la mente debería estar aquietada y tranquila, no deberíamos tener nada de meter, o sea, nada de lo que es formal, educación formal académica. Eso deberíamos ser capaces de renunciar a eso
en el primer septenio, es decir, ahí va el paquete de lectoescritura, por supuesto, pero también otros paquetitos, ¿sí? Entonces vemos que los niños es la etapa de que no les enseñamos, sino que les permitimos aprender, que es algo muy diferente, porque yo me puedo empeñar en enseñar y el niño no tiene por qué aprender. Y luego hay cosas que yo no quiero que aprenda y aprende. ¿Por qué? Porque si yo le pego un par de gritos y le hablo mal, pues el niño también hablará mal y pegará unos gritos. Yo no lo quería enseñar, pero oye, lo ha aprendido. Entonces, hoy día desde la neurociencia esto ya está súper, vamos, o sea, yo de hecho que en congresos he compartido espacios con Francisco Mora, con Juan Ramón Gamo, entre tanto ya también he escuchado a muchos otros, también Álvaro, ay, se me ha ido el nombre, Álvaro. Álvaro Eh, Viva. no, otro. Ah, también él, sí, también David. Bueno, en fin, vamos. Muchísimos, que todos, o sea, yo cada vez que les escucho me emociono porque digo, pero está todo tan clarito y todos estamos tan de acuerdo, ¿cómo esto no ha llegado a la escuela? Eso Porque es pienso que, yo. o sea, pero ahí uno ve, ahora voy también a mi opinión personal, ahora que ha cambiado. Entonces, lo que vemos es que ya desde la neurociencia está, por así decir, con evidencia científica, que todo el desarrollo neurológico, o sea, incluso hay partes del cerebro que tienen que ver, por ejemplo, con la lectoescritura. Eso hay un último libro de Francisco Mora que lo describe con mucha exactitud y lo dice, pero vamos, claro, claro, claro. O sea, se llama, creo, lectoescritura y neurociencia, o sea, lo tengo ahí, o sea, lo puedo coger. El caso es que ahí él describe incluso como hay áreas del cerebro que es que no maduran hasta los 5 o 6 años. Y así yo desde diferentes autores que he leído, ya ahora es como que se va viendo eso, que el ojo tiene su momento de maduración, que la muñeca tiene su momento de maduración, es decir, que son momentos que tienen que ver con lo fisiológico. De hecho, que los dientes se caen en torno a una edad. El cambio de leche es entre los 5, 6, o sea, no es a los 3 años el cambio de leche, de dientes. O sea, que hay aspectos fisiológicos, ¿no? De hecho, que en la pedagogía Waldorf hablamos justamente del cambio de dientes como una señal física de que ciertos cambios fisiológicos han culminado, o sea, que realmente está relacionado. Entonces vemos que toda la neurociencia ahora está enfocada a que no se debe meter con lo que es ya directo los aprendizajes formales, sino que es preparar para. Y el cerebro tiene que ser preparado, y el cerebro pues necesita oxígeno, es decir, que uno salga al aire, que tome el aire, por supuesto sin mascarilla, necesita de buen sueño, necesita de buena alimentación y necesita de movimiento. O sea, el movimiento es una de las claves. O sea, que el cuerpo se mueva, porque el cuerpo, o sea, vemos que hoy día también está muy, muy comprobada la relación entre el movimiento y el efecto que tiene en las conexiones, las sinapsis neurológicas, es decir, cómo moviendo las manos yo estoy haciendo un trabajo neurológico, es decir, que el trabajo neurológico no se hace con la cabeza, se hace con el cuerpo, y esto repercute creando carreteras, autopistas, puentes en el cerebro, que es por donde va a ir la información. Pero es como decir, si yo no genero una infraestructura, si no tengo buenas autopistas, entonces, claro, la información la voy mandando desde los 3 años, pero va por carretera secundaria, se va perdiendo por ahí, va atascada. Es mejor generar la infraestructura, que son estas grandes autopistas cerebrales, para que luego la información vaya rápido. De hecho, que por ejemplo, mi hijo y mis alumnos también de la escuela Waldorf que tenía, entraban a los 6 años a la escuela pública sin haber tenido nada de lectoescritura concretamente, pero como tenían la base, que si querés luego comentamos esas bases más exacto, aprendían que en noviembre todos sabían leer y escribir mejor que los niños que venían siendo machacados de los 3 años. Claro, es que son evidencias que las escucho constantemente de niños que van de la escuela Waldorf a la escuela pública. Es decir, que es algo muy rotundo. Y uno dice, Claro, es que son niños es que el han sido gran miedo. felices y los otros han sido atormentados, y es que los otros son más exitosos los que lo han pasado bien. ¿Por qué? Claro. Porque está centrado en la base. Entonces, desde la pedagogía Waldorf, ahora te añado, todo esto se tiene en cuenta, pero se da un paso más. Es decir, no solamente no se enseña a escribir y a leer porque no es eficaz, porque ciertamente no es eficaz, y es mucho más eficaz para el aprendizaje centrarse primero en el cuerpo y en estas autopistas, sino que se añade un aspecto muy interesante, y es la salud, que ahora ya empecé a escuchar autores que hablan de esto también, y es que el campo energético, el cuerpo energético, en estos 6 años, justamente hasta el cambio de dientes, tiene que estar centrado o poniendo toda su energía
en el cuerpo, en crear todas estas sinapsis, en hacer esta puesta a punto de los ojos, puesta a punto de los oídos, puesta a punto de la lengua, de los labios, o sea, todas las puestas a punto necesitan de una energía. Claro, si ahora yo me pongo ya con 3 años o antes o con 4, con 5, a hacer trabajos mentales, es la misma energía, es la que trabaja, o sea, es ese mismo campo energético, y entonces estoy robando energía al cuerpo. ¿Qué pasa? Que eso no se nota igual a los 5 años. O sí, porque hay niños que han venido a mi escuela, la madre lo tenía claro, el padre no, y les mandaron un año a la pública y al año siguiente volvieron. ¿Por qué volvieron? Porque sentían que sus hijos estaban desvitalizados, literalmente. Habían visto la vitalidad, los mofletitos, o sea, la energía bonita, y veían que volvían pálidos y desenergetizados de la escuela de tanto trabajo mental, no estando preparados. Y esto, la factura, se pasa a partir de los 40. Es decir, yo ahora voy a cumplir 50 en un mes y me siento con cierta vitalidad, podríamos decir. Y vemos que hay otros que, bueno, que ya a los 50 tienen achaques varios. Es decir, esto irá pasando factura a medida que pasen los años, ese estado de salud. Claro que se puede compensar otra vez, es lo que digo, que eso desde casa podemos compensar mucho, pero es saber eso, que tiene un impacto también a largo plazo. Entonces, bueno, también desde ese punto de vista nosotros cuidamos el cuerpo físico de manera prioritaria en esta etapa. Claro, es un problema que nos centramos mucho en ver las cosas a corto plazo y Eso. realmente en lo que a salud respecta hay muy poquitas cosas que podamos ver a corto plazo, ¿no? Entonces, como no hay signos aparentes de nada, pensamos que todo está bien Bueno, y sí. quizá las intervenciones que hagamos en nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, no las veamos nunca durante su infancia. Son cosas que van a sufrir ellos en la edad adulta. Que es lo mismo que ocurre con la alimentación. Una alimentación saludable, uno dice, no, pero si mira qué bien está, si lo aguanta todo. A ver, lo aguanta todo hasta que no lo aguante más. O sea, Claro. que a veces pasan muchos años, pero uno nota, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, como tengo el cuerpo así, siempre me quejé de que mi cuerpo era como débil, ¿no? Porque ante la mínima yo no soporto, ya huelo un frito así de mal aceite y me descompongo, y cosas que realmente no puedo comer. Nunca me atreví en España a probar las chuches. O sea, imaginen eso, no me atreví. No tuve el valor y el coraje, porque me da un asco solo de verlas. Entonces, es como que eso queda claro, eso de la alimentación de la infancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que gracias a eso mi cuerpo sabe y sabe que le va bien y que le va mal. Hoy día lo noto como una fortaleza. Y eso es Claro. lo que los niños, si les damos porquería de niños, es que el cuerpo no tiene la sensibilidad de darse cuenta que le está sentando mal. Ujú. Pero eso, que no le siente mal, no significa que sea extremadamente dañino. Vale. Y la cabeza, o sea, hoy día sabemos que lo que comemos va al intestino y del intestino va al cerebro. Es decir, si queremos que los niños tengan un buen pensamiento, o sea, que estén listos, o sea, yo noto cuando como mal que se me embota la cabeza, es que lo noto literalmente. Entonces hay niños que están literalmente embotados por lo que comen. O sea que por supuesto que la alimentación y la labor que hacéis en este canal es extremadamente importante. O sea, extremadamente importante para muchas cosas, para la salud y para el aprendizaje. O sea, lo repito porque, vamos, no me importa nada repetirlo. Sí, es primordial. Pues es gracioso, ¿no? Como comentabas que era un problema insistir en esos ejercicios de lectoescritura antes de los 6 años y que sin embargo una de las bases o quizá la principal base está en el movimiento y en las Absolutamente. escuelas se hace totalmente al contrario. Tenemos a los niños prácticamente 5 o 6 horas sentados toda la mañana Estacionalizados. haciendo ejercicios de lectoescritura. O sea, si queremos que los niños les vaya bien en la lectoescritura, lo que tenemos que hacer es, lo digo así sencillito, o sea, medidas, ¿sí? Reforzar el lenguaje, porque primero es lo oral y luego es la escritura. Entonces hay mucho que se puede hacer. O sea, por eso digo que eso es un poco el punto que yo le doy diferente, de que hoy día no se trata solo en realidad de que estén a su bola, corriendo a lo loco, no hacer nada. No, porque sí que hay muchas cosas que deberíamos hacer. Que digo que es menos nocivo que no hagan, que simplemente corran, es menos nocivo a que estén sentaditos toda la Sí, mañana. Pero luego hay un camino intermedio que sería como el óptimo, que vale. corran mucho, mucho, mucho libres, mucho, pero añadir algunos ingredientes para garantizar que ciertos hitos se cumplen. Entonces, por ejemplo, en realidad la oralidad es fundamental, pero antes del oral viene la escucha, es decir,
si yo quiero afianzar la lectura, no es empezar con la lectura, es empezar contando cuentos, empezar con la escucha, con que aprendan a interiorizar y a visualizar lo que están escuchando, a comprenderlo, a que haya un amor hacia lo que hay escondido en los libros, a que a través de la escucha también voy favoreciendo el lenguaje, el vocabulario, es decir, que son como caminos. Primero es la escucha, después o en paralelo es el habla. En el habla tenemos las rimas, por ejemplo, como un lugar en donde le pongo el foco al lenguaje para que esa conciencia fonológica, que es la capacidad de distinguir auditivamente cada sonido de manera individual y cada sílaba de manera individual y cada palabra de manera individual, que eso es básico para leer y escribir, porque sin eso no vamos a ningún lado. Pues eso se aprende escuchando y recitando rimas, es decir, es fabuloso porque justamente hay rimas en donde hay un sonido que igual se repite muchas veces, entonces ayuda a que ese sonido lo localicen. Entonces lo que vemos es que justamente las rimas y también los cuentos, más la parte de distinguir palabras, por ejemplo, pero las rimas ayudan además al aspecto de distinción de sílabas y sonidos, es decir, que ya hacen toda una preparación previa, porque sobre esas mismas sinapsis, sobre esas conexiones, donde ahora, esa autopista por donde ahora va la conciencia fonológica, ahí esa misma autopista se va a usar luego para la lectoescritura. Eso lo explica muy bien Mora ahora desde la neurociencia. No es otra autopista, es la misma. Entonces yo lo que hago es que genero el espacio y la base a través de todo lo que es la oralidad, también la comunicación directa con los niños, pero bueno, las rimas es algo muy, muy específico que ayuda enormemente al aspecto del lenguaje, porque además tiene que haber un buen lenguaje. Mira, yo me acuerdo, hace 20 y pico de años vino un niño que no distinguía la M y la N a nivel de escritura y por eso me lo mandaron a terapia. Pero es que en el primer instante lo que vi es que el niño auditivamente no distinguía la M y la N. Si no lo distingue auditivo, ¿cómo lo va a escribir bien? Y nadie se había dado cuenta. Y es como decir, madre mía, algo tan elemental. Sí, hay que empezar por la audición y el lenguaje. Entonces, bueno, ese es un aspecto básico. Luego a nivel motriz vemos que la escritura, sobre todo, está muy apoyada en lo que es la motricidad de la mano, porque si la mano no sabe dónde tiene que ir, o si el niño tiene que tener la conciencia en agarrar, y toda la atención está puesta en agarrar, y les vemos que hacen muecas, o sea, siempre que los niños hagan muecas raras, al escribir no están preparados, punto, no es el momento. Esa es una de las señales más fáciles y simples. Bueno. O sea, tan simple como eso, que les vemos que hay un sobreesfuerzo y no están así como reyes, escribiendo relajaditos, disfrutando. Es que así es como hay que aprender, cuando estamos en ese punto. Y encima lo peor de todo es que mal aprenden, porque eso también otros autores de neurociencia lo explican, como lo peor de todo es que como no están las sinapsis correspondientes a la lectoescritura, se utilizan otras y luego es peor deshacer el camino, porque se aprende mal, se aprende con vicios. ¿Sí? Mala postura, los niños escriben con la cabeza totalmente apoyada en la mesa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de reflejos, todos los reflejos posturales, la tonicidad del cuello no está. Pero eso no es haciendo pilates que los niños lo desarrollan, eso es trepando, bueno, el primer año, reptando mucho suelo, gateando, luego trepando, corriendo, saltando. El parque de la esquina es el gran centro de estimulación para prepararse para el aprendizaje. Es decir, es saber, por eso yo a mis hijos, en vez de ponerles primero las tareas, primero les mandaba al parque, para que el cuerpo se rechetee y el cerebro esté óptimo. ¿Por qué? Porque la preparación está ahí. Ahí tenemos todos los ingredientes que necesitamos para todos los objetivos, que son tener los reflejos integrados, tener un sistema vestibular maduro, tener la lateralidad integrada. O sea, son cosas técnicas que no hace falta desarrollar. El resumen, ¿sí? El resumen, que eso todo tengo un curso solo de eso, pero el resumen es que si le llevas al parque mucho y tiene la posibilidad de tirarse el columpio, o sea, columpiarse, tirarse el tobogán, subir y baja, todos esos parámetros que mencioné se están activando y poniendo en su sitio y madurando. Si queremos que los niños estén quietos, no es exigirles quietud, sino hay ciertos movimientos específicos justamente de giro, balanceo, que ayudan a este sentido del equilibrio vestibular, que a su vez ayuda a tener más atención, más concentración, más quietud, pero que esto madura sobre los 6 años, o sea, como decir que todo lo otro es la previa ¿para qué? Entonces, bueno, tenemos el paquete corporal, mano, motricidad fina, todo el cuerpo,
también movilidad del ojo. Para leer el ojo tiene que tener movilidad, flexibilidad, ajuste. Muchas veces falla la lectura no porque sean vagos, no porque sean tontos, no porque lean poco, sino porque el ojo no está preparado, simplemente. Entonces, bueno, está el paquete físico, el lenguaje, otro paquete, y luego otro paquete sería el emocional, que es fundamental que los niños lleguen a la primaria con la autoestima intacta. Es decir, que la autoimagen de sí mismo sea positiva, porque si demasiado pronto les intentaron enseñar cosas demasiado difíciles, entonces el problema es que un niño con 5 años es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo soy malo. Esa es la peor condición para ponerse a aprender. Para aprender y ser exitoso en el aprendizaje, además de tener todos estos puntos neurológicos ¿no? y físicos en orden, es que la actitud, que uno se sienta capaz, porque ya hoy día sabemos cómo desde la programación mental, ¿no? Tiene, vamos, una impronta brutal. Si yo creo que no sé, pues es que me bloqueo en el aprendizaje. Claro. Eso es lo que desde casa podemos compensar mucho de lo que ocurre en la escuela. Y también me atrevo a dar un pasito más, que antes no me atrevía, y decir que también los padres podemos ayudar a los maestros dándoles otra imagen de nuestros hijos, ayudándoles a que los comprendan, no diciéndoles lo que tienen que hacer, porque no podemos meternos tanto ahí, pero sí por lo menos teniendo tutorías en donde tratemos de decirles, mira, yo no puedo estar toda la tarde con mi niño haciendo tarea, es que es imposible, es que necesitamos salir al parque y de verdad que hasta uno podría decir, mira, tiene 3 años, 4 años, no voy a hacer en casa nada, que lo sepas. O sea, Claro. no estamos obligados a ello. Es como decir que también por lo menos en el espacio que toca a casa podría uno poner cierto límite. Claro, es importante yo creo que conozcan nuestro punto de vista Sí, y que si no estás de acuerdo, porque es verdad que hay familias que dicen, bueno, yo no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo, pero por no discutir, pues nada, les doy la razón y yo creo que es importante no dar la razón y que ellos, o sea, los maestros o los responsables que estén con tus hijos sepan cuál es tu punto de vista eso. y que hay cosas que tú no estás No dispuesta vas a hacer, efectivamente. a A fomentar. ser copartícipe, es decir, yo no voy a ser copartícipe de este infanticidio. Efectivamente. Soy un poco bruta, pero estoy cada vez más bruta. Efectivamente, Porque una cosita que no dije antes, pero voy a añadir, porque sí que ahora siento que ya estamos todos maduros para escuchar esto. Yo antes creía que el pobre sistema no sabía, que lo hacía desde la inconsciencia y del no saber. Los maestros sí es desde ese lugar, pero lo que entre tanto me he dado cuenta es que está claro que todo el sistema educativo, desde más arriba, o sea, no desde los que están ahí, desde los maestros, sino desde más arriba, sin duda alguna, es por así decir, toda una fórmula para tener ciudadanos atontados, aborregados y que vayan a la corriente de lo que se dice sin cuestionarse nada, sin pensar por sí mismos, porque incluso podríamos decir que tantas horas de escuela sin decir ni mu, eso te entrena para ser un empleado que ya sabes que no existe vida, que no hay vida propia, que quién te ha dicho que tienes un espacio para ti y para el ocio, la cultura, el arte y los encuentros personales y la meditación, si desde que tienes uso de razón era la escuela y luego más de la escuela en casa. Es decir, también toca ahora tener conciencia de que detrás hay un programa que se ha llevado a cabo de manera muy inteligente de adiestramiento hacia la tontura. Y es entonces simplemente, por lo menos como padres, saber que nosotros no queremos eso para nuestros hijos y que por lo menos no le vamos a meter más energía a eso. O sea, a veces eso basta. O sea, basta con que se sacan una mala nota, bueno, no te preocupes, o sea, por lo menos no alimentarlo. Ya con que le quitemos eso y demos espacio a nuestros hijos para momentos donde se sientan felices, entusiasmados, alegres, con su potencial, que se sientan capaces, entonces ya hemos hecho una gran labor. Y por eso, volviendo a lo que podemos hacer en infantil, vemos eso, darles muchos espacios en donde ellos tengan tiempo libre, de juego libre, espontáneo, no guiado, tampoco guiado por nosotros, en donde ellos sean los dueños de ese momento,
donde les damos espacios de verdad, donde ellos experimenten por dónde quieren ir, qué les gusta más, qué juego en el parque, a dónde quieren ir. Es decir, yo les llevo a un lugar, pero luego suelto, dejo. Tal vez quieren treparse al árbol y no se quieren subir a ningún juego. Es decir, por lo menos dar experiencias, llevarles al bosque, a la playa, al mar, a casa, en casa también, colores, pintura, pero no decir que tienen que pintar, darles hojas en blanco, darles pinceles, darles pintura, es decir, todo lo que la escuela quizá no hace, yo en casa puedo dar simplemente la oportunidad de, pero sin la directriz, para que pueda surgir algo dentro. Entonces, bueno, con eso tendríamos la base física y emocional, que en sí misma da la base mental, es decir, todo lo mental, que sería atención, concentración, memoria, es el resultado de que lo anterior haya ido ok. Todo Es está decir, interconectado al final. todo está conectado, todo está conectado. Entonces no es que hay que estar adiestrándoles para que estén concentrados desde los 3 años, porque sí que, o sea, concentrados sí, pero, o sea, si yo veo un niño de 3 años que está concentrado con una piedra jugando o con un muñequito, entonces ya sé que su concentración va por buen camino. Claro que un niño de 3 años que no es capaz ni de jugar de manera concentrada, ni de aquello que le gusta hacerlo de manera concentrada, ahí me preocuparía, ¿sí? Pero es ver que es lícito que no se concentre para la ficha, pero se concentre para jugar. Claro. O sea, eso estaría en orden. Totalmente. Eso Que estaría eso se perfecto. puede. Hay quien, teniendo en cuenta lo que nos han enseñado a nosotros, como hemos aprendido los adultos y demás, hay quien puede pensar que su hijo pues se está riendo de él, que para hacer los deberes no tiene ganas, pero para jugar sí, y no se está riendo Obvio, de nadie. Es su naturaleza y es lo normal. claro. Es más, muchas veces le tildamos de hiperactivos a niños o de déficit de atención, pero es que lo que le estás ofreciendo a ese niño, o sea, yo, ahora si me meten en una clase de hacer fichitas, es que me daría un ataque de hiperactividad y déficit de atención, sin duda alguna. Porque, Totalmente. y también de mal comportamiento, me daría de todo, ¿sí? Ujú. Es decir, el tema es ver que no están recibiendo lo adecuado. Ese niño ahora le das muchas dosis de movimiento, muchas dosis de aire libre, muchas dosis de eso y ves que en ese entorno está totalmente armónico, que Claro. simplemente no podemos esperar que un niño sea capaz de estar 4 horas sentado. Y el niño que lo consigue, a mí me preocuparía, ¿sí? O sea, en mi escuela llegó un niño de 2 años que ya llevaba desde los 4 meses en guardería. Llegó, se sentó y me pidió la tarea. Y yo me asusté. Dije, uy, este niño me preocupa. Tendré que hacer algo con este niño para que se le quite esta tontería de que se me sienta, en vez de ir a jugar, se me sienta esperando una ficha. Es decir, eso sí me preocupó, ¿sí? Pero los que tenían mucha energía no me preocupaban, No, sobre eso todo no. si uno ve que es una energía saludable, siempre tenemos que ver el límite. Claro, a No, ver, también ese hay que niño que lo entender. tira todo, que se pone a tirar todo, que pega, que rompe, ahí sí hay tema, ahí Claro, sí. claro. Y también hay que entender que cada niño es individual por sí mismo y hay niños que son más tranquilos y hay niños que no lo son, Eso, que tampoco nadie que también, vea al niño tranquilo se preocupe, pero que eso lo es. normal es que un niño tenga iniciativa, sobre todo en moverse, sea más tranquilo, sea más rápido, sea más lento y en hacer cosas por sí mismo, en estar en un estado de fluidez, en quedarse pues muchas veces al helado haciendo sus cosas sin que nadie le moleste, ¿no? Todas esas cosas son normales en un niño y no podemos pedir que tenga un nivel de concentración en cosas que por su edad no le correspondería que la tuvieran. Y luego es verdad que no les pedimos, no les exigimos cosas que sí están preparados y quieren hacer como ayudar. Un Claro, niño pequeño quiere barrer, quiere poner la mesa, quiere ayudarnos a cortar la zanahoria y, no, 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 eso sí que no. Y es al revés, ahí es donde está todo lo que claro. podemos hacer, porque luego nos enfadamos cuando tienen 9 años y no quieren hacer nada, pero justo en infantil, en esa etapa, si observan, les gusta colaborar. Y es verdad que igual no es muy eficaz su ayuda, pero es tener en cuenta que es más porque para ellos es bueno, o sea, y Claro, nosotros debemos llenarnos de paciencia y amor sí, y totalmente. dejarles un rato que barran con nosotros, aunque ellos desbarran. Y es Pero es un como tiempo con ellos, es un tiempo de sí, calidad que nosotros podemos compartido, eso pasar es. con ellos para tener un vínculo más Sí, bonito y más profundo. sí, así Vale, es. Tamara. Yo creo que ha quedado, o sea, en ese sentido todo súper claro cuáles son las bases y cuáles son los problemas de empezar antes de tiempo, cosas que no tenemos que empezar. Y me gustaría, o sea, quiero pasar contigo a hablar el tema de las rimas maravillosas,
Pero antes de que se me pase, quiero, porque como esto es un audio que muchas veces no hay gente que no lo ve, solo os va a escuchar, sí que me gustaría compartir que estoy totalmente de acuerdo con la visión que has comentado sobre el sistema de educación que tenemos a día de hoy. No está pensado para los niños ni para las personas. Está pensado para beneficiar al sistema y aunque estas cosas haya gente que las rechaza porque les suenan muy conspiranoicas, es muy Efectivamente. importante que la gente empiece a entender Empiece a escuchar. esto. Yo Así antes que no me atrevía a hablar de esto, pero en el momento en que estamos ahora mismo es necesario que se empiece a escuchar esto. Es sí, necesario, totalmente, necesario. totalmente. Hay que tener ya el coraje y el valor Sí, de decir las cosas sobre la mesa, sí. sí, es verdad. Vale, fenomenal. Pues entonces, tú trabajas sobre todo con estas rimas que además has comentado antes para el tema del habla y demás. Cuéntanos un poco por qué funcionan. Bueno, realmente los niños tienen como una gran necesidad de volver a lo simple, sencillo y vivir el lenguaje, no solamente desde lo pragmático de ponte la chaqueta, sino es como que en la infancia hay una gran conexión con lo que serían los elementos paralingüísticos, los musicales, es decir, el ritmo, la sonoridad, la musicalidad. Todos sabemos que lo popular siempre ha estado mi, li, tuli, es decir, que siempre ha habido como ese aspecto. Entonces, estas rimas de alguna manera toman lo tradicional, pero ya le dan como un punto más consciente como para de trabajo ya en ciertos elementos, además de que a nivel de textos a veces nuestras rimas tradicionales son un poco brutas y bueno, como que estas podríamos decir que ya tienen algo más sutil, que siempre van en 3 líneas, que es ayudar a los niños a conectar consigo mismos, es decir, su propio lenguaje, su propio cuerpo, sus manitas, o sea, realmente adquirir destrezas físicas, que hemos dicho que eran tan importantes, adquirir destrezas del lenguaje, pero a la vez tienen otras 2 líneas, o sea, otros 2 aspectos, que es ayudar a conectar con nosotros, porque vemos que es un momento de encuentro, las rimas se hacen que es el adulto el que la aprende de memoria y se la regala al niño, se la dona, se la ofrece y deja que el niño tome de la rima lo que sea, es decir, no la enseña. Eso hago mucho hincapié, porque si no estaríamos llevando el mismo mecanismo que el sistema. Y la propuesta también es que nosotros ofrezcamos algo como un regalo y que si el niño solo al principio la escucha, solo la escucha, que solo mueve los deditos, perfecto. Que ahora ya después de unas semanas empieza a hablar o después de 2 días o ese mismo día, estupendo. Nos ayuda también como adultos a entrenarnos en la aceptación de lo que es, que todo está bien. Y que cada niño tomará de la rima lo que necesite, porque la clave es que dejemos que el niño imite. Entonces, por ejemplo, hay alguna rima que es así, pero veremos que los niños pequeños hacen así o hacen así. Y eso sería lo que yo llamo una adaptación curricular. Es decir, el niño ha hecho exacto lo que yo como terapeuta le daría si no supiera hacer lo que tiene que hacer. O sea, lo que estoy haciendo yo. O sea, que es muy sabio, es confiar en que todo eso que el niño hace es sabio y que de a poco ya irá llegando a ese nivel más alto que tal vez tiene esa rima. Pero entonces ayuda también al adulto a ese momento de vínculo, de encuentro, o sea, la segunda conexión que es me encuentro contigo, que el niño ayudarle a conectar a nivel visual, a nivel de sonrisa. Es tan importante generar esos momentos mágicos de verdadero encuentro. Las maestras también lo comentan como un regalo, ese momento en el que los niños reciben las rimas y es como que hay una alegría, un bienestar, una conexión. Entonces, bueno, vemos que trabaja a nivel neurológico, sinapsis, movimiento, motricidad, o sea, cada rima luego tiene sus cositas, ¿no? Todas trabajan el lenguaje, pero siempre va a haber este momento de encuentro si uno lo hace desde este lugar, por eso todo depende desde dónde lo hago. Y luego además las rimas en su temática tienen temas, porque por ejemplo el otro día me dijeron si podía hacer una rima para que los niños acepten mejor las vacunas, ¿no? El pinchazo. Y yo les dije pues que no iba, que no iba a hacerla, o sea, digo, las vacunas normales, ¿no? Que no iba a hacerla porque no me nacía, o sea, que yo hago muchas rimas que me piden por pedido, pero tiene que ser algo que yo al 100% vibre con ello, ¿sí? Entonces, sí que vibro con la naturaleza. Entonces, por eso es verdad que siento que los niños deben conectar con la naturaleza, es súper importante que conecten con la naturaleza, y las rimas hablan de los pájaros, de las nubes, de la lluvia, de la tierra, entonces,
si las hacemos según las estaciones del año, es una manera de ayudarles a conectar con lo que hay fuera. Y otro es que tienen que ver con los momentos del día, y entonces es que pueden ser grandes ayudantes para ayudarles a dormir a la noche, porque hay combinaciones sonoras que relajan, hay combinaciones sonoras que activan, entonces puede ser en el día ayudarles a despertar. Entonces vemos que luego otro aspecto es ayudar a despertar y ayudar a relajar y ayudar a centrar. Y esas son más para, igual, rimas que son adecuadas para antes de la comida, para antes de dormir, como estratégicamente acompañando a que cojan ritmos, porque los ritmos son fundamentales en los niños hoy día, ¿sí? Que tomen buen ritmo. Y la que me pediste esta mañana, vi que me decías, ¿tienes una para ayudar en la cocina? Es que tengo una que se llama Rima para ayudar a la cocina, porque la hice tan rápido que no le puse un título decente, y ese es su título. Pues ya está, está Porque en el perfecto. confinamiento, una necesidad que había era qué hacemos con los niños, y yo hablaba mucho de integrarlos en la vida cotidiana nuestra, no tanto hacerles actividades aparte, que además sí, pero el día era largo, entonces había que tener muchos recursos. Y una de las cosas que yo venía diciendo es que incorporar a los niños en nuestras tareas cotidianas de la casa, dentro de ellas la cocina. Y entonces fue para el confinamiento que hice esta rima de ayudar en la cocina, o sea, literal. Maravilloso. Es Pero decir, no que nos la digas, no nos la digas, no la Tamara, voy a decir, no la voy a decir todavía. Entonces, que bueno, quiero dejarlo para el sí, final y te quiero hacer dos preguntitas antes perfecto. cuando termine de decirnos todo esto. Sí, ¿Puedo ya? sí, sí, sí. Ah, fenomenal. Vale, me surgen dos dudas. Cuando hablamos de rimas, ¿crees que es mejor como mucha variedad de rimas o más repeticiones? Trabajar con ellos poca variedad para no aturullarlos y más repeticiones. Bueno, buena pregunta, porque así aclara al público, que igual es la primera vez que escucha de esto. Menos es más, podríamos decir que es la frase que nos tenemos que grabar en sangre, ¿sí? O sea, para la educación en general, ¿sí? Menos es más. Entonces, dentro de este menos es más, también funciona para las rimas. Entonces, yo lo que recomiendo es las rimas que tienen que ver con las estaciones del año, hacerlas, por ejemplo, mínimo un mes, durante un momento concreto que uno elija, un mes, pero podría ser toda la primavera, es decir, puedo tener una serie para el mes de marzo, otra para el mes de abril y otra para el de mayo, pero también podría decir, venga, toda la primavera, pues hacemos las rimas del pajarito, ¿no? De los, como ambiente de primavera. Luego están las que tienen que ver con hábitos diarios, es decir, dormir, levantarse. Esas yo recomiendo que las instauren en la vida. Verán que son grandes ayudantes, así como nos lavamos los dientes. De hecho, que en el confinamiento también hice una rima para lavarse los dientes, que no me la he repasado y no me la sé de memoria porque es como muy última y fue como algo muy puntual. Es decir, que es algo que uno podría aprenderse y decir, venga, siempre antes de lavarse los dientes la hago. Es decir, son ayudantes, ¿no? Y luego hay otras rimas que son como puntuales, que podrían ser como ese caramelo, ese chupachus que uno tiene en el bolsillo y que al niño llora y se lo doy, pero en vez de darle un chupachus, somos más saludables y les damos una rima. Es como ese Muy sana, bien. sana culito de rana también, o sea, como más el aspecto mágico de la palabra, de que el niño está llorando y le alegro y le hago un mimito, entonces, o para momentos puntuales, por ejemplo, la de la lluvia, el chaparrón, que es muy conocida, la ven abierta en YouTube, esa, pues yo la hacía en mi escuela siempre que llovía, y también con mis hijos, es decir, todos los días de lluvia, pero claro, si vive uno en Galicia igual es un poco exagerado, pero bueno, aquí que llueve de manera moderada, ni mucho ni poco, sí que estaba bien, siempre que llovía hacíamos la rima de la lluvia. Entonces, lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la rima de la cocina, digo, que sería una rima para siempre que cocino la puedo hacer. Es decir, que hay rimas que no son tanto para hacer sin más todo un mes o todo un año, sino que están como enfocadas en una situación, pero siempre que esa situación se repite, la hago. Por ejemplo, yo tenía muchas rimas para hacer pan, porque una vez al día, una vez a la semana, la escuela hacíamos pan, que eso era muy importante para que los niños trabajan modelar, o sea, en vez de plastilina, trabajar la masa, o sea, estaban como una hora, cada uno el tiempo que quisiera, algunos 5 minutos, otros 15 y otros igual casi una hora modelando la masa. Luego ya la juntábamos toda y hacíamos el pan que nos comíamos al día siguiente. Entonces, claro, un pan hecho por ellos mismos, integral que sea, se lo comen divinamente, eso lo acoto así, ¿no? Entonces, ese día del pan, antes de hacer la masa o mientras yo hacía la masa, cantaba canciones y hacía rimas del pan. Es decir, esa actividad iba unida
a esa rima. Entonces eso era en plan de una vez a la semana, todos los martes, durante todos los años que sea, o sea, siempre, es como decir algo instaurado. Entonces, bueno, es ver que sea como sea, no, cuando la gente dice, ay, hay tantas rimas, hay tantas que aprenderse, pero no hay tantas que aprenderse. Con aprenderse 3, incluso con aprenderse una para arrancar, tenemos ya bastante. Es decir, Claro. con 3 podemos ya hacer maravillas y a medida que las vamos integrando, pues podemos ir animándonos a aprender una más. También por eso ahora hice lo de la rima del mes, ¿no? Que en la página, que si uno se suscribe tiene la rima, una rima explicada, y eso es como para mí también una buena manera de dosificar, como que la gente aprenda las rimas no como un atracón, sino Claro. dosificado, porque si aprenden, antes aprendían en un taller, en un fin de semana 12 y eran capaces de querer las 12 enseñarlas el lunes en el Sí, colegio. a ver si luego van a ir todo el rato rimando por su casa desde que se levantan hasta que se acuestan por Efectivamente, la es que hay noche. gente que luego de verdad, ¿eh? O sea, que les da una sobredosis que no se trata de eso. Son, o sea, minutos al día, minutos, ¿eh? O sea, Claro, minutos. O sea, claro. es muy breve, si no duran nada, las rimas son ínfimas. Claro. Vale, fantástico. Lo último que te quería preguntar, Tamara, es, ¿nos vamos a encontrar niños que a lo mejor no estén abiertos a estas rimas o que no les guste? O sobre todo a lo mejor con niños con los que no se ha hecho desde el principio y de repente nos proponemos introducir estas cosas en nuestra vida. O sea, ¿se te ha dado el caso? Sí, sí, es bastante normal. O sea, sobre todo lo que vemos, o sea, sí que hay mucha apertura en general, por lo que veo hay mucha apertura, pero también es verdad que hay niños que ya tienen un nivel de intoxicación visual y auditiva muy grande. ¿Qué significa esto? Niños que solo se entretienen con películas, incluso me acuerdo un niño en la escuela que la madre me decía, no, no, los dibujos no le, 4 años, ¿eh? Los dibujos no le interesan, él ya quiere Harry Potter y cosas, es decir, que cuanto más fuerte piden. Entonces es verdad que un niño que con 3 años vaya a saber ya lo que está viendo, esto es como una vuelta a lo simple, a lo sencillo. Entonces puede ser que al principio es como una desintoxicación, es que podría uno verlo igual que la comida. Si han estado comiendo hamburguesa con ketchup, luego prueban una zanahoria Claro, al vapor y se rebotan. Pero es el mismo efecto, porque es como que uno sabe que es lo saludable, sabe que es bien y sabes que si rechazan eso bueno es porque hay cierta intoxicación, ¿sí? O sea que con más razón es importante, eso es lo que quiero decir. No porque lo rechacen no lo necesitan, todo lo contrario. claro. Entonces, por eso en realidad, junto con aportar cosas buenas, es importante retirar lo malo, que en la alimentación sería no solo es añadir la zanahoria o el arroz integral, sino que además hay que eliminar esa hamburguesa del McDonald's. O sea, no es solo añadir, es que hay cosas que hay que eliminar. Claro, efectivamente. Entonces es Aquí muy... el problema no sería que al niño no le guste la rima, sino el motivo por el que no le está Eso gustando es. la rima. Ese es el tema. ¿Qué está pasando? Que algo que si un niño está sano, saludable, sería como propio que esto le genera cierto interés. Ujú. Entonces ahí es ver que también no dejarse influenciar demasiado y también seguir intentándolo, porque hay veces que de primeras es algo tan extraño que les produce cierto rechazo, pero también incluso a veces, yo otra experiencia que tuve es, por ejemplo, cuando vean la rima de la cocina, es una rima difícil. Y es posible que los niños de 5 años que están ya muy en otra digan, qué tontería, es cosa de niños, pero intenta hacerlo, vas a ver qué difícil es. Es decir, no es cosa de niños, es bien complicadita esta concretamente. Entonces muchas veces también los niños están tan desconectados de su cuerpo y lo intuyen que el no me gusta, detrás del no me gusta muchas veces hay un no puedo, no soy capaz. Ya, Entonces también desde ese lugar es que hay que comprenderlos amorosamente y ver cómo ayudo a que sea capaz y pueda, y entonces en general lo que podemos nos gusta. Es decir, cuando el niño va sintiéndose capaz, también le va gustando. Por ujú, eso es lo principal dar tiempo y por eso esto de que uno hace las cosas un mes al menos para dar ese tiempo. O sea, si lo digo solo un día, es que es verdad que incluso con los sabores vemos que hay que dar tiempo. Primero un poquito como sin forzar, pero sí que eso esté ahí para una posibilidad de elección. claro. Entonces, yo creo que como igual tu público está concienciado con la comida, desde ese lugar también pueden ver el paralelismo y comprender que esto es algo similar. Ujú, Las sí, imágenes también nos intoxican y la televisión, o sea, todo lo que es pantalla, es urgente una reducción lo más drástica posible. Es decir, menores de 2 años, cero si es posible,
yo diría menores de 6 años mínimo, pero mínimo es media hora a la semana, no media hora al día, ¿eh? O sea, merece la pena, es un esfuerzo grande, pero merece la pena, pero lo dicho, para introducir algo nuevo a veces no me queda más remedio que también retirar aquello que genera una interferencia, ¿sí? Eso lo quiero decir. Hay cosas que hacen verdadera interferencia en el aprendizaje y también en el aprendizaje de las rimas o en esa conexión, sobre todo porque cuando los niños están muy dañados, algo que se observa como indicador de daño de salud es que está debilitada la imitación, que no hay capacidad de imitar. Los primeros 6 años de vida, el cuerpo energético debería estar muy potente, o sea, muy fuerte, es su punto, es su lugar. Y ese cuerpo energético está relacionado con la capacidad de imitar. Si el cuerpo energético ya está seco porque le metí demasiada intelectualidad, los niños no comieron bien, no durmieron bien y no se movieron, entonces ya hay demasiada astralidad, demasiada emocionalidad, demasiada mente, y entonces las fuerzas de la imitación ya han mermado. No es que estoy orgullosa que mi niño de 4 años dice que es una tontería eso y ya está muy mayor, no, es que se ha saltado una etapa, es que hasta esa etapa toca estar con ese alma infantil que como cosa natural imita todo lo que viene de fuera. Entonces, cuando un niño no imita, ya es señal de que la salud no está del todo en orden. Por eso digo que es un indicador. Claro que uno puede ver qué rima le gusta más. Por ejemplo, entre tanto tengo rima del tractor, rima de la moto, para un poco también a esos varones que igual el pajarito no les interesa, porque también he visto que las niñas entran más fácil y con los varones cuesta más. Entonces también de cara a los varones hice una línea un poquito más de cosas de a ver, el cocodrilo, no sé, cosas que esas les gusta a todo el mundo, pero bueno, como cosas donde uno puede ver que les pueda captar más la atención. O sea, es verdad que es legítimo que no les gusten todas las rimas, pero hay tal variedad que yo diría que sí que podría haber alguna que sí interese, ¿sí? Vale, El tema es fenomenal. cómo entrar y no Claro. forzar, aceptar también. Sí, totalmente. Venga, genial. Pues nos cuentas esta rima que habías preparado para la cocina, Eso, entonces. bien, a ver que se me vean bien las manos, que es el tema. Tengo que mover un poquito porque, bueno, a ver, las manos, esperen, voy a poner la cámara un poco así. Eso es. Bien, entonces. Este es Juan y esta es María. Juntos hacen la comida. Cortan la cebolla y la meten en la olla. Cortan zanahoria y la meten en la olla. Sal, agua y a remover. Pronto la sopa podrán comer. ¿Y después qué harán? Después recogerán. Este es Juan y esta es María. Juntos limpian la cocina. Frotan por aquí, frotan por allá. ¡Qué limpito va a quedar! Friegan por aquí, friegan por allá. ¡Qué limpito todo está! ¿Y después qué harán? Después descansarán. Descansa María, descansa Juan. Bueno, me lié un poco en alguna cosa que el original, en vez de meter ese char y esas cosas, pero bueno, que Sí, a mí me ha encantado. La voy a usar. sí, era un poco como para eso, para incentivar y también ahí trabajar un poco María y Juan, también como el arquetipo femenino y masculino, todos ayudamos, no es un tema de chicas, o sea, Claro, también es como que aprovecho también para meter mis cosas subliminales. claro. Muy chula. Pero Pues siempre muchísimas lo digo y gracias. también aprovecho, subliminal, que todo quede subliminal. No hace falta que nada quede declarado y haciendo propaganda de nada. O sea, es muy importante también eso, no a los niños ya meterles, porque eso va a la mente otra vez. O Sí, sea, sí, la y no dar mente, tantos sermones. nada de sermón, sermón cero, cero sermón. Las rimas permiten mejorar conductas o calmar o esas cosas, pero renunciando a enseñar y renunciando a sermonear, ¿sí? O sea que esos son mis últimos pedidos de que intenten sermonear menos y si pueden no sermonear, mucho mejor. Muy bien, genial. Vale, Tamara, pues muchísimas gracias por todo este ratazo que llevamos hablando. Creo que has dicho cosas súper interesantes y te voy a pedir ya para terminar pues que cuentes un poquito a la gente dónde puede encontrarte, si quieren saber más sobre ti, sobre tus rimas y sobre todos tus talleres y demás.
Bueno, sobre todo en mi página web, www.tamarachuberoski.com, ahí encuentran, bueno, está el blog, que tiene muchísimos recursos gratuitos, que es como que como primera entrada está claro que uno ¿no? debe sumergirse en todo esto gratuito, que hay muchos artículos, muchas rimas, que luego, bueno, también como rimas solas, es verdad que rimas y cuentos también encuentran en YouTube, igual organizado más fácil, ahí en YouTube están las conferencias, o sea, ponencias, rimas y cuentos. En la página web, muchos artículos que luego uno pincha y hay un enlace que te lleva también a un vídeo. Ujú. Si uno se apunta en la página, es que recibe, entre otros regalitos, lo que digo de la rima del mes, que es una rima en exclusiva que no está en YouTube más que un mes, y que, o que uno, no, ni siquiera está en YouTube, ahora que pienso, es que uno la recibe por correo, eso es con explicaciones. Y luego, pues en cursos, pues ya tengo también talleres que son más económicos, que justamente tengo de autonomía y creatividad, que también me lo pidieron en el confinamiento, y creo que para el verano puede ser muy interesante cómo fomentar en los niños justamente un juego autónomo, libre, creativo, porque eso es lo que trata, de no estar todo el rato con ellos haciendo cosas, sino que, o sea, sí que como es lo de la cocina, que les invito a, pero también yo estoy cocinando y ellos son capaces de estar montándose sus castillos ahí con las mesas, con las telas, en fin, jugando, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, ese fue enfocado a ese, luego tengo de matemáticas también y de otras cosas, y luego ya tengo los cursos ya más potentes, donde está el de la lectoescritura, el de las bases del aprendizaje, donde realmente ya, si uno quiere ayudar con mucho compromiso a su hijo en dificultades en estas áreas, o por apoyo, ya también ya hay esos diferentes niveles. Así que bueno, y luego si están atentos, siempre alguna también como esto, entrevistas y masterclass también gratuitas. Así que bueno, Fenomenal. les invito a que también, por supuesto, tengo Instagram, Facebook, vamos, con mi nombre ya me van encontrando en diferentes lugares y lo dicho, tienen mucho gratuito que pueden aprovechar para ir haciendo este trabajo de frenar un poquito lo que viene de la escuela y añadir en casa lo que uno realmente resuena con ello, porque se trata de que uno resuene con la información y haga aquello que realmente le resuena. Así que si te ha resonado, pues entonces tienes esa invitación a Claro. seguir. Genial, Tamara, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo y ojalá que podamos repetir en otra ocasión. Eso esperamos. Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias, Tania. Un abrazo. Adiós, adiós y a toda la audiencia, que espero que hayan disfrutado de esta entrevista.